Continuamos en Cable Noticias de Canal 2 y les cuento que a esta hora de la tarde nos acompaña acá en nuestro estudio el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, para entregarnos también más detalles con respecto a diversos trabajos que se han estado liderando y también algunas propuestas que siguen ahí en discusión. Buenas tardes, subsecretario, ¿cómo está? Cristóbal, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido también a nuestro canal. Partir hablando sobre el proyecto de escuelas protegidas, ya fue debatido en el Congreso, próximamente ya va a comenzar a ser aplicado. ¿Cuáles son las principales ventajas y características que tiene este proyecto? Bueno, lo primero es que esta es una discusión que estamos teniendo hace mucho tiempo como país, no solamente como gobierno, a propósito de la situación delicada que se ha vivido en distintas comunidades educativas. Pienso particularmente en lo que pasó con los liceos emblemáticos, pero también en el resto de colegios que finalmente terminaron de ser un lugar donde las personas confiadamente mandaban a sus hijos y en algunos lugares se transformaban en lugares de peligro. Y eso, evidentemente, es una realidad contra la que nos rebelamos. Y esto se enmarcó también dentro de lo que pasó en Calama, este lamentable asesinato de una inspectora de un colegio. Por tanto, en ese marco nosotros quisimos proponer la discusión al Congreso de Escuelas Protegidas, que implica varias medidas, pero hay varias esenciales. La primera es que en la propia comunidad escolar se resuelvan estos problemas de convivencia escolar. Muchas veces se judicializaban ciertas cosas o pasaban a lo administrativo, cuando son las propias comunidades las que tienen mejor información y capacidad para resolver estos problemas. Lo segundo es que, en la medida que los colegios lo requieran, entregarle más herramientas para que puedan tener un mayor control de seguridad, incluso dentro de lo que pasa en sus establecimientos educacionales, que básicamente tiene relación con la posibilidad de mantener la disciplina dentro de los establecimientos escolares. Por ejemplo, revisar los elementos que entran hacia los colegios, la revisión de mochila, que es una herramienta que no han pedido mucho las propias comunidades escolares, porque nos dicen algo muy razonable, que es que si tú quisieras ir, no sé, a un concierto, a una fiesta, a un avión, te van a revisar la mochila. Que en un espacio donde hay menores de edad, donde lamentablemente hemos visto hechos de violencia, te revisen la mochila, no estamos pidiendo algo del otro mundo. Y lo último, y que es muy esencial también, es que propusimos un agravante en las penas en el caso que ocurran delitos en el marco del contexto escolar. Es decir, los colegios tienen que ser un espacio tan protegido que hacer un daño, cometer un delito contra la propiedad de los colegios o contra personas en el colegio tiene que ser mucho más grave que cometerlo en cualquier otro lugar, porque el bien que se quiere proteger es mucho más importante. Con respecto a la revisión de mochilas, que ha sido un tema que se ha debatido bastante también, ¿qué facultades o cómo se enfrenta ese escenario? Y le hago la consulta porque muchas veces algunos docentes han dicho que les da miedo incluso pedir el celular frente a una eventual agresión. Entonces, sí, ¿cómo enfrentan eso? ¿Cómo solicitarían la mochila? ¿Qué resguardo tienen ellos? Lo primero es que son las propias comunidades las que van a determinar ese factor, es decir, no es una obligación, las autoridades de los colegios no están obligados a revisar las mochilas, sino que es simplemente una facultad y cada una de las comunidades tiene que adaptar esa realidad a cómo lo que se produzca en el día a día. Es decir, sabemos que hay zonas peligrosas, sabemos que hay momentos difíciles, por eso son las propias comunidades las que tienen más información que el gobierno, incluso que el Congreso, de cómo van a revisar o realizar esa actividad. Hablemos ahora sobre el registro de vándalos que ha sido propuesto también, sigue la elaboración para próximamente ser entregado al Congreso. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene quienes eventualmente ingresarían a este registro? Bueno, nuestro diagnóstico es que nosotros estamos ante una situación donde ocurren ciertos delitos que generan algún contexto o externalidades negativas y ocurren otro tipo de conductas que es la que hemos denominado como incivilidades, que no tienen ninguna sanción y por tanto se ha transformado en la práctica en una especie de incentivo para cometer este tipo de conductas que tienen un amplio impacto social y que finalmente las personas que las cometen no tienen ninguna sanción. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Vamos a hacer un registro que es un tiempo acotado en algunas personas que cometen ciertos delitos o también ciertas conductas que calificamos como incivilidades, que van a quedar en estos registros y ciertos beneficios sociales se van a ver restringidos de su aplicación durante ese periodo de tiempo. ¿Cuál es nuestra intención? Es que nos parece injusto que dos personas, una que cumple las normas y que respeta a los terceros y otra que no cumple las normas y que no respeta a los terceros, sean tratados por el Estado de la misma manera. Sabemos que los recursos son escasos, nos ha quedado especialmente claro el último tiempo y por tanto los recursos tienen que ir enfocados en aquello especialmente que no es que solamente cumplan la ley o lo merezcan, sino que además cumplan un estándar mínimo de comportamiento social que es respetar los derechos de los terceros. Por tanto, esa es nuestra idea y nosotros le estamos proponiendo esta discusión al Congreso. Y en esa misma línea, ¿quiénes eventualmente ingresarían a este registro bajo qué vulnerabilidades? O sea, son distintas categorías porque
Una cosa son los delitos, por ejemplo, el maltrato de obra a carabineros, que tiene una pena penal, valga la redundancia, pero esto vendría siendo una sanción o un registro accesorio. Tenemos otro tipo de incivilidades, por ejemplo, el rayado en las calles, romper ciertos lugares públicos, evadir el transporte público. Son ciertas conductas que creemos que no deberían ser toleradas por la sociedad y por eso van a ingresar durante un tiempo acotado en este registro. ¿Este registro de aprobarse subsecretario comenzaría desde cero o ya comenzaría con una base previa? Lo digo en el contexto de que, por ejemplo, imaginemos que existe una denuncia por alguien que agredió a carabineros, que ya cumplió. ¿Se ingresaría este registro? ¿Este registro comenzaría de cero? ¿Cómo va la propuesta? No, en general siempre estas iniciativas son hacia adelante, no hacia atrás, aunque como es una cuestión accesoria y no principal, eso también va a estar sujeto a la discusión legislativa. Por ejemplo, en una cosa comparable, que no es lo mismo, pero comparable, por el registro de deudores alimenticios, de pensión alimenticia, claro, ese registro tenía algo de retroactivo, porque la persona, en la medida que está incumpliendo, lo está haciendo permanentemente. Así es. Pero en este caso va a estar sujeto a la discusión y a lo que termine el Congreso. Para ir finalizando, hablemos también sobre los cobros del CAE, algo que se ha tomado la palestra también durante el último tiempo. Puntualmente, ¿a quienes de alguna manera se les está reteniendo el dinero dependiendo quizás de las deudas, de los intereses, del sueldo que tenga? Sí. Hoy día lo que nosotros hemos definido es que hay un grupo de personas que ganando más de 3,5 millones de pesos al mes no han ni repactado su deuda, ni se han acercado a las oficinas de la Tesorería General de la República para cumplir con su compromiso. El compromiso de ellos es que el Estado, con recursos de todos los chilenos, le facilitó este aval para que pudieran estudiar. Estas personas incumplieron con el banco, después incumplieron con la Tesorería y por tanto lo que está haciendo la Tesorería General de la República es usar las herramientas que le entrega la ley para hacer estos cobros. Partimos con pocos casos, son 1.400 personas las que se han embargado sus cuentas corrientes, aquellas que ganan más de 3,5 millones de pesos. De hecho, hemos visto algunos casos en redes sociales bien emblemáticos de influencers, pero la verdad es que hemos logrado activar un montón de convenios de pago que estaban detenidos, más de 30.000 convenios de pago se han reactivado. Los cobros del CAE en promedio eran cerca de $1 millón al mes, hoy día están en $23 millones al mes, es decir, estamos cobrando con un compromiso que hicieron voluntariamente las personas y que finalmente necesitamos esos recursos porque para darle la oportunidad a otros que como ellos pudieron entrar a la universidad y después lamentablemente los otros va a ser mucho más difícil que lo puedan hacer. Perfecto, subsecretario. Agradecerle por su tiempo y por la información que nos compartió en estos minutos. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Entrevista a esta hora de la tarde con el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, que nos hacía una bajada también de la información que han estado durante estos últimos días en la palestra. Así que a informarse también con respecto a estos temas. Próximamente ya se va a comenzar a aplicar lo que es el tema del proyecto de las escuelas protegidas y también ponerse al día ahí también con el CAE, regularizar también sus situaciones importantes. Con esta entrevista vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.